Un poco quisiera hacer énfasis en los católicos que ya están en la base 3, ¿no? Yo a veces tengo a pensar, y lo veo de un lado muy psicológico, que la gente que a veces los adolescentes o los que están en la base 20 universitarios se acercan a la iglesia por un sentido de pertenencia, de identidad, y no necesariamente por un encuentro con Dios, ¿no? Pero ya cuando estás al final de tus 20, ya trabajas, ya ves los frutos de tu esfuerzo, yo estoy convencido de que ya el deseo de ganarse el mundo es bastante fuerte. Eso decía el filósofo católico Fabrice Hadja, ¿no? Hablaba de esta tentación de querer ganarse el mundo, de tener el éxito y después poner a Dios, ¿no? Como una ecuación, ¿no? Primero quiero tener mi seguridad económica, no sé, encontrar pareja, quiero ganar una buena reputación, ser reconocido. Yo no estoy diciendo que eso sea algo trivial o irrelevante, eso forma parte de la construcción de la identidad, ¿no? Pero a Dios no lo ponemos en el primer lugar, ¿no? Y yo está claro que eso, Cristo destaca bastante eso, ¿no? Para seguirlo, ¿no? Entonces un poco para cerrar lo que quería decir, la tentación es bastante fuerte cuando estás, porque ya es otra cosa, pues no te das cuenta que tiene más confianza, te das cuenta que, no sé, de alguna forma puedes tener éxito, quizás en el trabajo, a nivel social y demás. ¿Qué consejo nos podrías dar a los hombres y mujeres que estamos en los 30 y queremos seguir a Cristo y a veces nos sentimos, podemos sentir cierta soledad, ¿no? Porque te das cuenta, al menos yo lo que puedo observar es que pertenezco a una minoría, ¿no? En buena hora que hay redes sociales y puedo comunicarme con católicos de diversas partes, pero yo en ambientes académicos sé que soy una minoría. Y esto no lo digo con un sentido de que me siento menos, lo digo con un comentario objetivo simplemente, ¿no? Católicos que estén bien comprometidos, que quieran dar su vida a Cristo, que siempre estén cuestionándose, buscando. Yo al menos percibo que es una minoría. ¿Qué consejo nos podrías dar a estos hombres que estamos en base 3, ¿no? Y tú sabes que la tentación quizás puede ser más fuerte, ¿no? Porque en general vamos a tener siempre tentaciones, ¿no? Pero ¿qué Mm, consejo nos podrías dar para poner a Cristo en el primer lugar, Dios en el centro, ¿no? mm. Te agradezco mucho por haber planteado esa cuestión porque creo que efectivamente es una cuestión que afecta a varios y que se requiere abordar. La verdad que no lo había visto tan claro como tú lo acabas de proponer, pero ahora que lo planteas, veo que es un problema real en el sentido de que un católico entre sus 15 a 25 años, sobre todo, o sea, tiene el grupo de parroquial, el grupo de amigos, el grupo de amigos católicos que se van juntos a la playa, a comer pizza, etcétera, ¿no? Y muchas veces hay bonitos grupos de jóvenes. Y de repente cuando comienzan a conseguir trabajo, cuando se casan, cuando tienen otras obligaciones, poco a poco comienzan a desaparecer y listo. El grupo de católicos jóvenes eventualmente ya no es, ¿no? Y si alguno persevera, pues se queda solo, ¿no? Entonces, este, como tú bien dices, pues puede haber ahí todo un tema que no necesariamente es el compromiso espiritual, que ayuda a las personas a mantenerse ahí, pero ya más adelante cuando vienen otras obligaciones, exigencias, intereses de la carrera profesional de uno, el dinero, los viajes, las becas, el trabajo, la familia, los hijos, etcétera. Entonces eventualmente uno deja de lado, ¿no? Eso. Y por otra parte, si pensamos en personas de 40 a más, pues pueden encontrar sus espacios en realidad y mientras mayor sea la edad, más posibilidad hay de encontrar un grupo de oración un grupo parroquial, un grupo católico, etcétera, ¿no? Pero tienes toda la razón en que la edad entre los 30 y los 40, ese rango, es un rango difícil, donde no se ve tanto a personas de ese rango en los grupos parroquiales o de oración o movimientos, etcétera, ¿no? Yo en primer lugar llamaría a la conciencia sobre esto y una vez que se tenga conciencia, que uno reconozca que tiene que dar esa batalla. O sea, que se dé cuenta de que en los católicos de 30 años hay muchas dificultades y que si uno tira la toalla o si uno se aleja, está dejando ese espacio vacío. La Madre Teresa decía, todo lo que yo hago no es más que un grano de arena, pero si yo no lo hago, ese grano de arena faltará por toda la eternidad. Entonces, del mismo modo, uno a veces puede tener ese sentimiento de soledad, de irrelevancia, de que es el único que persevera o que va, el único que está, etcétera. Pero uno tiene que dar esa lucha.
precisamente porque hay pocas personas que hacen eso, uno tiene que dar esa lucha. Pero al mismo tiempo, cuando uno tenga este tipo de angustia o de preocupación, de sentimiento, que es muy normal tenerlo en ese tipo de circunstancias, clamar a Dios. Así como clamó el profeta Elías que se sentía muy solo. Decía a Dios, no, mira, yo siento mucho celo por tu causa, Señor, pero fíjate que han matado a todos los profetas y a mí me han dejado solo. Decía Elías, ¿no? Deprimido, lamentándose. O sea, Elías fue alguien que es un gran profeta del Señor, que hizo cosas extraordinarias y luego de eso pasó por un periodo de, vamos, o sea, depresión. Él hasta quería morirse, ¿no? Le dijo a Dios, Señor, léanlo, ¿no? El profeta Elías es mi profeta favorito. Hasta hay versiones en dibujitos animados que me encanta verlas. El profeta Elías dice, Señor, no soy mejor que mis padres, ¿no? Simplemente déjame morir. O sea, así estaba Elías. Y se sentía solo porque decía, Señor, yo soy el único que queda aquí en Israel. Y Dios le responde, me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, frente a que Elías sentía que estaba como solo y que era el único en medio de toda esta batalla, Dios le dice, me he reservado 7000 hombres. Entonces, frente a los que podemos tener la angustia de decir, oye, qué difícil está ver la perseverancia de católicos, sobre todo en el rango de 30 años, parece que muchos de los que eran los católicos de 20 años después se han dejado absorber por otras cosas. Sí, vamos a ver eso lamentablemente, pero al mismo tiempo recordemos la promesa de Dios, me he reservado 7000 hombres. Entonces yo creo que Dios en cierto modo dice, me he reservado a 7000 católicos treintones, por decirlo así, ¿no? Y con esa confianza tenemos que perseverar. Y en medio de esa perseverancia encontraremos compañeros de camino, ¿no? Así como el profeta Elías pudo dejar su ministerio al profeta Eliseo, que hizo unos milagros incluso más grandes, ¿no? Nosotros tenemos que perseverar en esa confianza en Dios. Va a haber momentos de aflicción, ciertamente, pero recordemos la promesa de Cristo, Juan 16:33, en el mundo pasaréis aflicción, pero no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. También lo que dice Mateo 6:33, otra promesa de Jesús. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás les será dado por añadidura. Muchos piensan al revés. Piensan, como tú muy bien identificas, que primero hay que buscar trabajo, dinero, casa, familia, hijos y luego por añadidura, a ver, ya buscar a Dios. Pero ya están muy ocupados, gastados y absorbidos por todas las otras cosas y más se parecen a aquella semilla de la parábola del sembrador que cayó pues entre espinas, ¿no? O sea, que decía que tenía buena raíz como católico de 20 años del grupo parroquial con su raíz y creció, pero luego a los 30 vinieron las ocupaciones y las angustias, las cosas del mundo y las riquezas y todo eso y se ahogó la plantita, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en lugar de pensar que primero todo lo demás y luego Dios por añadidura, no. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás les será dado por añadidura. Y cierro diciendo que yo puedo confesar que esto es así por la misericordia de Dios. Eh, Hay muchas cosas que yo tengo y que la verdad que cuando yo me ponía a pensar, cuando tenía mis veintitantos años, proyecciones de cómo sería mi vida, vería muy difícil o imposible tener ciertas cosas. Por ejemplo, tener una esposa. No me puedo explayar aquí, es una historia compleja, pero para mí no fue algo fácil o automático. Para mí era visto como, wow, o sea, que es prácticamente un milagro si yo pudiera casarme, tener hijos, tengo hijos. Para mí era algo impensable poder terminar de, no sé, asumir ciertas obligaciones económicas, tener una casa, etcétera, ¿no? Cuando yo en cierto modo me ponía a hacer proyecciones y veía mis circunstancias, decía, wow, esto está muy difícil, tener un buen trabajo, trabajo estable, etcétera. Y al final de cuentas, Dios me ha dado por añadidura estas cosas. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo una casa donde vivir
Y tal vez alguno que me escuche y que me vea aquí con mi terno y mi corbata, así pueda pensar, no, pues que para Dante Urbina las cosas han sido fáciles y como él académicamente le ha ido bien y con eso se maneja. Le digo, no supongan cosas, no saben mi historia, es complicado y créanme que hay momentos en donde yo decía, wow, todo esto se ve imposible y no era necesariamente una angustia absurda, al menos desde un punto de vista humano. Por supuesto, Dios desde arriba se reía de mi angustia, ¿no? Decía, "Ah, ¿qué te preocupas? Yo voy a solucionar todo." Y Dios soluciona todo. Entonces yo diría a los católicos de 30 años, aférrense a esa promesa de Cristo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás les será dado por añadidura. Dios les va a dar todo por añadidura. Confíen en Él. Y alguno dirá, bueno, pero es que a Dante sí, pues le han funcionado estas cosas porque pues él como que es buen católico, se porta bien, ¿no? Miren, se lo voy a decir de frente, o sea, quien sepa más qué tan bien me porto, qué tan buen católico soy yo mismo, ¿ya? Y no, yo no me merezco nada ante Dios y no lo digo por una humildad en el sentido de como decir que soy menos de lo que soy, no, lo digo porque yo sé mi realidad. Este, o sea, yo puedo decir ante Dios, Señor, tú eres misericordioso porque yo soy un miserable y aún así tú me ayudas. Y me gustaría poder decir que, bueno, yo fui un miserable hace muchos años atrás, donde yo pues cometí pecados y todo eso, pero a partir de cierto año yo fui absolutamente perfecto y nunca jamás le fallaba nada a Dios, no. O sea, yo puedo decirle a Dios, Señor, soy un miserable semana a semana. En consecuencia, confiemos en el amor de Dios. No se trata de que tengamos que ser perfectos. Confiemos en un Padre amoroso. Mis hijos van a tener, en todo lo que yo pueda, van a tener que comer, van a tener un techo y todo eso, aunque se porten mal. Y yo los voy a querer, aunque haya días en que no se porten tan bien y me compliquen las cosas, igual los voy a querer. Y si yo que soy miserable puedo hacer eso, ¿cuánto más Dios no lo va a hacer por ustedes?